Mi jefa se casó con su novio de años. Pero el mesero en la boda era su amante. La boda era perfecta hasta que mi jefa vio quién estaba sirviendo las bebidas. Su cara se puso pálida y el mesero le guiñó un ojo. A los 15 minutos, la novia ya no estaba en la fiesta. Si alguien me hubiera dicho que la boda de mi jefa terminaría en un escándalo, habría reído en su cara. Ella era el tipo de mujer que planificaba todo con precisión quirúrgica, sin margen de error. Durante los últimos 6 meses, no hubo un solo detalle que no supervisara personalmente, desde el color exacto de las flores hasta la marca del champán que se serviría en la recepción, así que cuando llegué al salón esa tarde, todo era tan perfecto como lo había imaginado. Candelabros brillando sobre mesas impecables, arreglos florales que parecían sacados de un cuento de hadas y un vestido de novia que valía más que mi salario anual. Mi jefa se veía radiante, sonriendo al lado de su ahora esposo, un hombre con la mandíbula cuadrada y el porte de alguien que cree que el mundo le pertenece. Yo no era más que una espectadora privilegiada, invitada porque llevaba años trabajando a su lado. No éramos amigas, pero sabía más de su vida de lo que probablemente le gustaría admitir. Por eso noté de inmediato el momento en que su sonrisa se congeló. Había sido solo un instante. Su copa de champán a medio camino de sus labios. Su expresión transformándose en algo tenso, casi pálido. Sus ojos fijos en algo al otro lado del salón. Seguí su mirada y lo vi, un mesero, alto, moreno, con una sonrisa ladeada que parecía no tomarse nada demasiado en serio. Llevaba la camisa blanca y el chaleco negro del servicio, pero había algo en su actitud que no encajaba con el resto del personal. Él no solo estaba sirviendo las bebidas, le estaba mirando a ella. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, me di cuenta de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le guiñó un ojo. Mi jefa dejó la copa sobre la mesa con un leve temblor en los dedos y se levantó sin decir palabra. Nadie más pareció notarlo. El novio seguía charlando animadamente con sus amigos, y los invitados estaban demasiado ocupados con la comida y el alcohol como para prestar atención a la novia, que ahora se alejaba con pasos firmes hacia el otro lado del salón. Yo, en cambio, no pude apartar la vista. Seguí con la mirada su trayectoria hasta que desapareció por una de las puertas que daban al jardín. Luego volví a mirar al mesero, quien se limitó a sonreír antes de girarse y perderse entre la multitud. No era estúpida. Sabía que algo estaba pasando. ¿Y si mi intuición era correcta? Esa noche estaba a punto de volverse mucho más interesante de lo que nadie esperaba. Lo que ocurrió después fue una mezcla entre confusión y pura incredulidad. Durante unos segundos, pensé que tal vez me había imaginado todo. La cara de mi jefa no podía haber sido tan aterrada. ¿O sí? ¿Y el guiño del mesero? ¿Era posible que yo hubiera exagerado? Tal vez solo había sido un malentendido. Pero no pude dejar de pensar en eso. Había algo en su mirada, algo en su postura, que no encajaba. Traté de ocuparme de mi trabajo, de ser profesional, pero cada vez que pasaba cerca de la pista de baile o veía a los invitados riendo y disfrutando, mi mente volvía a ese momento. La gente estaba celebrando, sonriendo, sin saber que la novia se había desvanecido entre las sombras del jardín. Y en el fondo, algo me decía que eso solo era el principio. La fiesta seguía, pero la atmósfera había cambiado para mí. Sentía como si me estuvieran observando, y me preguntaba si debía hacer algo, si era mi lugar intervenir o si debía seguir ignorando lo que acababa de presenciar. La verdad, no sabía qué hacer. Tenía demasiadas preguntas, pero ninguna respuesta. Y lo peor era que nadie parecía percatarse de la ausencia de la novia. Mi jefe, el novio, parecía distraído, demasiado ocupado charlando con otros invitados. Nadie le había dado la menor importancia a su futura esposa desaparecida. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador. Todo el mundo estaba demasiado sumido en sus propios intereses, en la fiesta, en la diversión, para preguntarse qué estaba pasando realmente. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sin saber exactamente qué esperaba encontrar, me acerqué al grupo de meseros que había en el salón. Solo uno me llamó la atención, el mismo mesero que había estado cerca de la novia. Estaba en el rincón, sirviendo una copa a un cliente. Su expresión era impasible, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Pero sus ojos, esos ojos que me habían mirado antes, no mentían,
me acerqué sin mucha convicción, pero no podía dejar de mirar a ese hombre. Cuando lo tuve cerca, le sonreí, intentando mantener la calma. ¿Cómo va todo?, pregunté, más por protocolo que por verdadera curiosidad. Él levantó la vista y me devolvió la sonrisa con esa misma actitud relajada que me había inquietado antes. «Todo bien, señora», respondió. Su tono suave y casi burlón. Intenté no mostrar mi nerviosismo, aunque sentía que mi corazón latía más rápido. La respuesta fue demasiado vaga, como si no le interesara en absoluto. «¿Has visto a la novia?», pregunté, incapaz de evitarlo. Mi voz sonó más tensa de lo que esperaba. Él levantó una ceja, una leve señal de sorpresa que me hizo sospechar aún más. Luego, con una ligera sonrisa, dijo: «La señora está ocupada». Me quedé callada un momento, esperando que dijera más, pero él ya estaba moviéndose hacia otro grupo de invitados. Sentí como si todo me estuviera escapando de las manos. ¿Qué quería decir con ocupada? ¿Qué diablos había pasado? ¿Y por qué me sentía como si tuviera algo que ver con él? A pesar de mi creciente incomodidad, me tomé un respiro profundo. Algo no estaba bien. Tenía que saber qué estaba pasando, y no podía dejar que se me escapara. Esta historia no terminaba aquí, y yo iba a ser parte de ella, no importara lo que sucediera después. La noche continuó su curso, pero para mí todo había cambiado. El resplandor de las luces, la música, las risas. Todo parecía irreal. Como si estuviera atrapada en una especie de sueño que no podía sacudirme. Nadie parecía notar la ausencia de la novia, y yo no podía dejar de preguntarme por qué nadie lo hacía. La gente seguía bailando, charlando y celebrando, como si todo estuviera perfectamente en su lugar, pero no estaba bien. Algo se había roto. No era solo que la novia había desaparecido. Era que el ambiente de la boda ya no tenía sentido para mí. La confusión. El miedo. El guiño del mesero seguían retumbando en mi mente. Tenía la sensación de que algo se desmoronaba detrás de las paredes de esa fiesta tan perfecta. Miré al novio, que seguía siendo el centro de atención, con su sonrisa de todo está bajo control. ¿Qué pensaba él? ¿Sabía que su prometida ya no estaba allí? O tal vez, estaba tan absorto en su propio mundo que ni siquiera se había percatado de la desaparición de su futura esposa. Me levanté de mi silla, buscando un lugar donde respirar un poco. Necesitaba despejarme, aclarar mi mente, pensar con más claridad. La pista de baile estaba llena de gente, todos riendo y disfrutando de la música, mientras yo me alejaba. Casi caminando sin rumbo, no pude evitarlo. Fui directo a la salida, hacia el jardín. La puerta estaba abierta, y el aire fresco me golpeó la cara. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue la vista de algo, o más bien, de alguien. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Ahí estaba. La novia, la vi, de pie junto a una fuente, con el vestido arrugado alrededor de sus piernas. El rostro de ella era una mezcla de emociones que no podía leer. Estaba mirando al suelo, y no me atrevía a acercarme, no quería interrumpir lo que fuera que estaba pasando. Lo siguiente que vi, sin embargo, me heló la sangre. El mesero. Él estaba ahí, cerca de ella, con una mano en su hombro. Nadie más en el jardín. Era como si todo el resto del mundo se hubiera desvanecido. Ellos dos, en un rincón apartado, compartiendo una intimidad que nunca había sido de mi incumbencia. El mesero le susurraba algo, y ella, aunque no podía escuchar lo que decía, se veía completamente ajena a la fiesta, completamente ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Me quedé allí, paralizada, observando a través de las sombras, mientras el tiempo parecía detenerse. Algo dentro de mí me decía que no debía interferir, que no debía escuchar ni ver más. Pero mi curiosidad, mi necesidad de entender, me empujaron a seguir observando. Sin saber lo que iba a pasar a continuación, la novia levantó la vista en ese momento, y cuando me vio, su expresión cambió. El miedo y la confusión en su mirada fueron suficientes para que me diera cuenta de que lo que veía no era una coincidencia. No era una casualidad. Ella sabía lo que había hecho, y lo peor, sabía que yo también lo sabía. No pude moverme. No sabía si debía acercarme a la novia o dar la vuelta y volver a la fiesta como si no hubiera visto nada. Pero algo dentro de mí, una especie de instinto que no podía ignorar,
me obligó a quedarme y observar más de cerca. La situación me estaba afectando más de lo que esperaba. Aquella boda perfecta, todo lo que había sido cuidadosamente planeado, se estaba desmoronando ante mis ojos. La novia levantó la mirada y, por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. La expresión en su rostro fue indescriptible, confusa, avergonzada, aterrada. Estaba atrapada en una mentira, y yo había sido testigo de su secreto. Sabía que, en ese instante, ya no podía volver atrás. El mesero, al ver que la situación se había vuelto incómoda, retrocedió unos pasos. La novia no hizo ningún movimiento para detenerlo. En lugar de eso, se quedó ahí, mirando el suelo, con los dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Como si estuviera tratando de procesar lo que estaba sucediendo, no podía seguir observando desde las sombras. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose a escondidas? ¿Por qué nadie en la boda parecía saberlo? Decidí que ya no podía quedarme en silencio. Era el momento de saber la verdad, aunque fuera incómoda. Me acerqué a ellos, manteniendo una distancia prudente, pero suficiente como para escuchar lo que sucedía. El mesero estaba a punto de irse, pero la novia lo detuvo con un gesto, pidiendo un momento más. El silencio entre ellos era pesado. Algo en su cuerpo, en la forma en que se apartó de él, me dijo que no todo estaba bien. Como si hubiera estado esperando esa interacción, como si no hubiera forma de evitarlo. No sé qué hacer. Dijo la novia, su voz temblorosa. El mesero, con una calma que me irritaba, la miró con complicidad. Lo sé. Pero no te preocupes. Nadie va a descubrir nada. Este es nuestro secreto, y lo mantendremos así. Eso fue lo que me rompió. Esas palabras me hicieron darme cuenta de que todo había sido planeado. Nada de esto había sido un accidente. La novia no solo había tenido un amante. Había organizado todo este caos, ocultando su relación bajo la fachada de una boda perfecta. ¿Y el novio? ¿Era tan ciego que no había notado lo que estaba pasando? O quizás él también sabía. Y todo era parte de una historia mucho más turbia de lo que había imaginado. Mi respiración se hizo más rápida, y el pánico se apoderó de mí. No quería que me descubrieran, pero al mismo tiempo, necesitaba saber más. No podía irme sin entenderlo todo. No podía quedarme sin descubrir la verdad que, de alguna manera, también me involucraba. Con cada paso que daba hacia ellos, mi mente luchaba con la idea de si debía confrontarla allí mismo o simplemente dar la vuelta y dejarlo todo atrás. La incertidumbre era lo único que tenía claro. No pude esperar más. La incertidumbre me estaba consumiendo, y tenía que saber la verdad. La novia estaba demasiado tranquila, como si todo estuviera bajo control, y eso me inquietaba aún más. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero no podía quedarme de brazos cruzados, ignorando lo que veía. Me acerqué a ellos, respirando con dificultad, y al dar el último paso, una parte de mí deseó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El mesero levantó la vista y me vio antes de que pudiera decir nada. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y desprecio, como si mi presencia fuera un inconveniente. La novia, al escuchar los pasos, se giró rápidamente. Cuando me vio, algo en su rostro cambió. Se quedó paralizada, y el miedo que había visto antes regresó con más fuerza. No pudo ocultarlo. ¿Qué haces aquí? Preguntó con la voz quebrada, como si estuviera tratando de encubrir algo, como si aún tuviera esperanza de que yo no supiera lo que había presenciado. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más fría de lo que esperaba. Estaba buscando algo de aire. La mentira sonó vacía incluso para mí. Pero parece que encontré algo más. Ella tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de la mía. El silencio fue ensordecedor, y el mesero, a mi lado, ya no parecía tan relajado. Su actitud había cambiado. Ahora, sus ojos mostraban una mezcla de nervios y arrogancia, como si supiera que yo ya conocía su secreto y no tuviera nada que perder. No te metas en esto, dijo él, su voz baja, casi amenazante. Pero no podía simplemente irme. Tenía que enfrentarla, tenía que entender, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Pregunté, sin poder contenerme más. La novia, con las manos temblando, dio un paso atrás.
Su rostro se arrugó de dolor. No esperaba que me lo contara, no al menos de inmediato, pero algo me decía que ya no podía esconderse. Lo siento. No sé qué quieres que te diga. Sus palabras eran suaves, casi como si quisiera disculparse, pero yo sabía que no era suficiente. Este matrimonio nunca fue lo que pensé que sería. Cuando conocí a Lucas, todo cambió, Lucas. El mesero. El amante, el nombre resonó en mi cabeza, pero no me detuve. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la boda? Mi voz temblaba de ira, pero también de una tristeza que no sabía que tenía. Ella bajó la mirada, como si las palabras se le atoraran en la garganta. La vi luchar consigo misma, buscando una excusa, una razón que pudiera justificar lo que había hecho. Pero, en el fondo, sabía que no había justificación. Pensé que podía hacerlo. Pensé que podía mantenerlo todo separado, que podía ser feliz. Pero... Sus palabras se ahogaron en un suspiro. No puedo seguir así. No puedo seguir con él, y no puedo seguir con Lucas. Estoy atrapada en algo que ya no puedo controlar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si sentir compasión o repulsión. Lo que estaba haciendo era un juego sucio, y, sin embargo, ella también estaba atrapada. ¿En su propia mentira? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pregunté, mi voz rota. La novia me miró por un momento largo y, finalmente, susurró, no sé. No sé qué hacer. Pero esto no acaba aquí. Las palabras de la novia seguían retumbando en mi mente. Esto no acaba aquí, ¿qué quería decir con eso? ¿Qué planeaba hacer? La situación se estaba volviendo más densa con cada minuto que pasaba. No solo era una boda que se había desmoronado ante mis ojos, sino que ahora había secretos, mentiras y traiciones que me involucraban de una manera que no me había esperado. Quería saber todo, cada detalle, pero algo en el aire me decía que esa verdad podría destrozarme aún más. La novia, parada allí, con el rostro de una mujer perdida, no parecía tener ninguna solución. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer por ella, si había una forma de hacer que se enfrentara a la verdad, no solo con su marido, sino consigo misma. ¿Qué vas a hacer? Pregunté de nuevo, casi sin darme cuenta. Ella levantó la cabeza, como si por fin estuviera tomando una decisión. No lo sé, respondió, su voz más firme esta vez. Pero ya no puedo seguir con esto. No puedo seguir viviendo esta mentira, no puedo quedarme con él. Y no quiero perder a Lucas, pero también sé que lo que hice fue un error. El mesero, Lucas, había desaparecido. No lo veía por ningún lado, lo que me hizo pensar que tal vez él también se había alejado, tal vez sabía que la conversación había llegado a su fin, al menos por esa noche. Y, en realidad, esa era la parte más aterradora de todo, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Pero realmente sabía lo que estaba haciendo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Todo parecía estar fuera de control, como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran dispersando y no pudiera encontrar la forma de encajarlas. El novio, la fiesta, el escándalo. ¿Cómo podía todo esto terminar? ¿Por qué no le dices la verdad? Pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería fácil. Ella tragó saliva, y su rostro se volvió aún más sombrío. No puedo. No sé si lo haré. No sé si debo. Si lo hago, perderé todo. Mi familia, mi vida. Él me destruiría, y Lucas también. Estoy atrapada entre lo que siento y lo que debo hacer. Había algo en sus palabras que me hizo dudar. Ella no solo estaba atrapada en una mentira, estaba atrapada en una vida que no sabía si realmente quería vivir. Pero, ¿cómo podía ayudarla? No era mi lugar. Y sin embargo, me sentía parte de todo eso, como si no pudiera dejarla caer. Tienes que tomar una decisión. No puedes seguir jugando con esto. Dije, sin poder evitarlo. Ella me miró, como si por un momento hubiera comprendido lo que le decía. Su rostro se suavizó, y la tensión que había estado cargando en sus hombros pareció disminuir. Lo sé, susurró. Pero aún no sé qué hacer. Y tengo miedo de que, si elijo mal, no haya vuelta atrás. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraría la forma de salir de esto. Pero, en el fondo, sabía que ya no había marcha atrás.
Lo que había comenzado como un simple desliz ahora era un torbellino que los arrastraría a todos. La fiesta seguía su curso, ajena al drama que se había desatado a pocos metros de donde todos celebraban. La música sonaba fuerte, las risas y las conversaciones se mezclaban, pero yo no podía evitar sentirme ajena a todo lo que sucedía a mi alrededor. El momento en que había observado a la novia y al mesero, Lucas, me había dejado marcada de una manera que no podía explicarme. No podía seguir adelante sin hacer algo, sin tomar una decisión. Y esa decisión no solo afectaba a ellos, sino también a mí. Mi mente seguía dando vueltas. Cada palabra que había intercambiado con la novia, cada gesto de Lucas, todo estaba en el aire, flotando sin una resolución. Sabía que había algo que debía hacer, algo que no podía dejar pasar. Pero la verdad era que no sabía qué. No quería ser cómplice, pero tampoco quería destruirlo todo. Finalmente, me acerqué a la novia. Ella estaba de pie cerca de la barra, con una copa de vino en la mano, y la mirada perdida en la nada. Había algo en su rostro que no podía ignorar, la desesperación. Me dolía verla así, pero al mismo tiempo, sabía que no podía darle más excusas. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté, casi sin darme cuenta. Las palabras salieron de mi boca como una necesidad urgente de saber qué iba a pasar con todo esto. Ella me miró, y por un momento, me preguntó si había tomado la decisión de enfrentarse a su realidad. Pero la respuesta nunca llegó. En cambio, me dijo algo que me heló por dentro: voy a enfrentarlo. A todos. A él, a Lucas, a mi familia. No sé cómo, pero ya no puedo seguir viviendo en este laberinto. La mirada en sus ojos, por primera vez, parecía decidida. No tenía claro si se refería a su marido o a Lucas, o a todo lo que representaba esa boda. Pero algo en sus palabras me dio la sensación de que ya había tomado una resolución. ¿Lo iba a hacer, y el novio?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Lo enfrentaré también. No puedo seguir viviendo esta mentira. Y tal vez pierda todo, pero al menos tendré la verdad. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba más fuerte, más segura. Asentí en silencio. Algo en su mirada me hizo entender que, aunque el futuro fuera incierto, al menos ella iba a ser fiel a sí misma. Iba a tomar las riendas de su vida, aunque no supiera a dónde la llevaría ese camino. El momento de la verdad había llegado para todos. La fiesta continuaba, pero ya nada sería igual. La novia. El novio, Lucas, yo. Todos estábamos atrapados en un enredo de mentiras que nos había superado, y no había forma de volver atrás. De repente, la boda ya no era una celebración. Era un recordatorio de lo que sucede cuando las decisiones se toman a medias, cuando el miedo al enfrentarse a la verdad se convierte en una carga insoportable. Ella me miró por última vez, y por un momento, sentí que había hecho lo que tenía que hacer. Ella había tomado su decisión. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo caían las piezas de ese rompecabezas roto. Buena suerte, le dije, sin saber si realmente lo decía en serio o simplemente porque no podía ofrecerle nada más. Ella asintió. Y con un último suspiro, se giró y se alejó de mí, avanzando hacia su futuro incierto. Y yo, por mi parte, observé el caos a su alrededor, preguntándome si alguna vez volveríamos a ser los mismos. La boda había terminado, pero la verdadera historia, la que ninguno de nosotros quería enfrentar, apenas comenzaba. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recuerda, las mejores historias son las que compartimos, así que asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos pronto con más aventuras.